Encuentra el doctor Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor investigador de la UNAM, también fue presidente del Colegio de la Frontera Norte, un experto en temas que tienen que ver justamente con el fenómeno migratorio. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Muy buena noche. Muy bien, Primitivo, qué gusto saludarte. El gusto Buenas es todo noches. mío, Tonatiuh. Oye, el presidente Donald Trump pues ha cumplido por lo menos lo que prometió en primera instancia, firmar órdenes ejecutivas en donde declara esta emergencia para prácticamente sellar la frontera, en donde se cancela ya el llamado CBP-1. Y el otro punto que es también muy importante es este anuncio de la reactivación del programa Quédate en México. Híjole, ¿cuál es el impacto de estos tres primeros anuncios, pero también en los hechos, la cancelación del CBP-1? De conjunto, Primitivo, estamos en una nueva época en la historia de la migración y del refugio en Estados Unidos. Para decirlo muy rápido, una nación que surgió, se creció, se desarrolla con base en migración, de repente este gobierno dice que ya no, que terminó esa historia y entonces se cierra. Entonces ahí hay una contradicción, pero también un intento de corte muy radical en la historia de Estados Unidos y se abre un escenario con muchas incertidumbres, pero por lo pronto con fronteras cerradas, con actitudes xenófobas y racistas traducidas en políticas de gobierno, entre las que comentas, y hay de varias medidas, es una sopa compleja. Uh-huh. La parte difícil, la parte más cruda, es la llamada emergencia de la frontera, la emergencia nacional en la frontera, y esto implica la militarización de la frontera. Implica convertirlo en un espacio de seguridad nacional en serio, en un concepto militar de seguridad nacional, y por lo mismo, de manera implícita, también convierte a migrantes y refugiados tan vulnerables, los convierte en ese imaginario en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y muy cercano en enemigos de Estados Unidos. Ese es el cambio conceptual que está detrás de ahí y además de lo que se traduzca en operación física, de que esté el ejército, de que pueda estar la Guardia Nacional, de que existan medidas realmente rudas que van a hacer palidecer todo lo que hemos visto antes de contención en la frontera. Ese es Oye, un primer gran cambio impresionantemente grave. oye, El otro que ajá. dices es el rechazo en la frontera y el retorno a México, el famoso Quédate en México, pero creo que con una variante grande, también importante. En el Quédate en México original, que lo negoció Marcelo Ebrard y lo aceptó el gobierno de López Obrador, el acuerdo es que se solicitaba el proceso de asilo, se iniciaba y se le daba alguna fecha X a la persona mientras permanecía en México. Creo que ahora ni siquiera va a haber la oportunidad de presentar la solicitud. No, bueno. La emergencia en la frontera va a hacer que los rechazos sean prácticamente de inmediato y me parece que será excepcional quienes tengan la posibilidad de hacer una solicitud de asilo y en ese contexto de excepción, pero igual regresarán a México. Entonces en otras palabras, el Quédate en México va a ser francamente marginal en el contexto que estamos viendo ahorita. Va a ser, Y el que está haciendo, perdón, el que está haciendo muy grave es el CBP-1, su cancelación. Ese también es otro golpazo para las personas que están intentando refugio en Estados Unidos. ¿de qué tamaño es la crisis que podría enfrentar México a nivel institucional? Es decir, la crisis que tienen que atender las autoridades con sus decisiones, con sus políticas públicas, y a nivel social por pues, el tránsito que hay de personas de otros países y propios, y también de personas de origen mexicano hacia Estados Unidos, y que pues se tendrán que quedar atoradas en algún punto de la República Mexicana. En el corto plazo, Primitivo, estamos ya cerca de un escenario en donde las deportaciones impacten de manera fuerte a las ciudades fronterizas. Como referencia,
pondré el año 2009 con Obama, cuando tuvimos también deportaciones muy importantes, que llegaron a ser cerca de 600,000 en aquel año, de mexicanos. También en condiciones terribles, la mayoría con mucho tiempo de estancia en Estados Unidos, y ya te imaginarás lo que eso implica para las familias, para los bienes, para la salud mental de las personas, y terminaban en alguna ciudad fronteriza, especialmente Tijuana, fue muy grave el cuadro. Puede ser que nos aproximemos a algo parecido. Francamente, en aquel año el gobierno federal y de los estados y municipios hicieron casi nada. Fue algo así como ahí se las arreglan solitos, y fue una tragedia muy, muy grave que no debe repetirse. La diferencia ahora es que vamos a tener también extranjeros. Sí. Entonces, aquella cifra que del año de 2009 puede ser mayor si las deportaciones de extranjeros que ya aceptó la Secretaría de Gobernación, creo que esta mañana, que sí vamos a ponernos muy solidarios con los extranjeros, pero no vamos a tener realmente grandes capacidades de atención. Y lo más importante, en este caso de extranjeros, Primitivo, van a tener qué estatus en México. Van a estar en condición irregular, van a estar acosados por el INM y la Guardia Nacional, o vamos a avanzar, como debimos haberlo hecho ya desde hace rato, en políticas de protección y de inclusión que están en nuestro marco constitucional y son derechos de las personas. Ese giro, ese dilema que es jurídico y es de política pública, estará muy claramente presente en estos días para la población extranjera, como los que tienen CBP One y los que no tienen, los que aspiran a esa ruta o que aspiraban a esa ruta que ya no creo que se reactive. Y en el caso de los mexicanos, hay un conjunto que fue desplazado por violencia y inseguridad de sus comunidades, casi la mitad del flujo mexicano tiene estas características. ¿Cuáles son las opciones que se les van a ofrecer? Pensar que quienes huyen de alguna comunidad de Guerrero les van a pagar el camión para llegar a Guerrero, pues como que no suena consistente. No sería una opción para estas personas. En otras palabras, Primitivo, hay un desafío enorme de política pública que puede ser gestionado, puede ser administrado, pero si le damos un tono distinto, si enfatizamos el concepto de refugio, políticas de refugio, de inclusión y de desarrollo. Yo creo que ahí también hay una visión que no valora que en el flujo migrante y en el flujo de refugiados hay una gran cantidad de personas muy valiosas, todas son muy valiosas, pero unas con especialidades y calificaciones notables que debieran estar también siendo considerados en el mapa de interés de México. Y no lo estamos haciendo. Pero esta coyuntura nos obligará a que tengamos que abrir este escenario, por lo menos, de una buena discusión y buenas rutas que pudiéramos tener en el país y en las regiones del país. Ahora, esa discusión ya la hemos tenido con otros matices, Tonatiuh. En los últimos años se ha hablado mucho en este sentido de qué pasa con los extranjeros, con los mexicanos que se quedan varados, justamente con los temas como lo que ocurrió, bien lo señalas, durante la administración de Barack Obama, y también con lo que pasó con Donald Trump, también lo ha señalado, cuando Marcelo Ebrard era secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué aprendimos, en primer lugar, o no hemos aprendido nada para tomar las mejores decisiones de cara a esto que ya sabíamos que iba a pasar, por lo menos de unos meses para acá, Tonatiuh? Y la otra pregunta es, ¿hay claridad en las acciones que va a ejercer el gobierno mexicano para tratar de contener lo que puede venir? Cuando se negoció con Trump en la versión previa, Trump logró cambiar la política migratoria mexicana. Teníamos un arranque amarrado sobre derechos humanos y amarrado sobre desarrollo, y eso fue progresivamente debilitándose, y finalmente Trump logra, a través de la amenaza de aranceles, que México militarice la política migratoria. Eso todavía lo tenemos. Seguimos siendo una política migratoria dedicada a la contención. Y eso es lo que hay que aprender ahorita,
que no ha servido de nada. No hemos tenido realmente soluciones ni en México, ni para Estados Unidos, ni para estas poblaciones a través de estas estrategias tan rudas de contención que seguimos aplicando. Eso tendríamos que tener como primer marco de referencia. Y segundo, las medidas que se están diciendo, porque no hemos visto todavía cómo se instrumenten, de las que se están ofreciendo, nominalmente están muy bien en términos de tener albergues, en términos de ofrecer los programas sociales para las personas que ingresan a México. No tenemos claro qué va a pasar con la población extranjera, así que también desarrollarlo claramente. No se trata de repatriar a las personas, también mucha población no tendría ningún interés y sería inseguro regresarla a sus lugares de origen. Y eso es lo nuevo que tendríamos que estar diseñando, Primitivo. Yo creo que la actitud, como discurso, como ofrecimientos están bien, pero tengo mis dudas sobre la operación. Realmente, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Con cuáles instrumentos? Y una pregunta también que está ahí, tal vez no muy explícita, pero ¿con cuáles recursos? Sí. A los consulados tienen 10% menos, todas las instituciones del gobierno federal están más que recortadas, y la inclusión en programas sociales son millones y millones y millones. ¿De dónde van a salir? Entonces hay cuestiones de instrumentación, de política pública que todavía están en el aire y que ojalá se resuelvan, pero eso es una cuestión práctica, Primitivo. Vamos a ver qué pasa con ellos, pero en especial subrayo el cambio de visión que debiéramos tener con relación a la población extranjera. Muy bien, Tonatiuh, te agradezco mucho esta reflexión y el análisis ante la llegada de Donald Trump al poder. Un gusto saludarlos, Primitivo. Encantado. Fuerte abrazo, Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración.